dinero congelado, una mansión en Zapopan y un nombre que el ejército no quiere que recuerdes, la besucona. Así cayó el general Ángel Ramiro Valenzuela, el hombre que juró proteger al país y terminó sirviendo a la organización Jalisco Nueva Generación desde los pasillos más altos del poder de las fuerzas. Durante más de una década, mientras en los desfiles ondeaba la bandera, él entregaba rutas, filtraba operativos y protegía laboratorios clandestinos. Era un general, pero también el eslabón final de una cadena de traición que se extendía desde los cuarteles del ejército hasta los ranchos secretos del líder. Su nombre aparecía en ceremonias, boletines oficiales, discursos patrióticos, pero en los chats encriptados del grupo tenía otro título, la besucona. Y con ese alias movía tropas, desviaba armas y bloqueaba operativos con precisión quirúrgica. Fue el arquitecto de una red de más de 200 miembros infiltrados en 5 estados. Todos bajo su mando, todos sirviendo a un solo amo, el crimen organizado. La prueba más brutal, un congelador industrial oculto en el sótano de su mansión no tenía carne, tenía dinero. Fajos y fajos sellados, clasificados y conservados a 3 grados bajo cero. Cada bolsa tenía una fecha, una operación, un silencio comprado. Y mientras tú dormías, él negociaba cara a cara con el líder en playas privadas, ranchos blindados y casas de seguridad donde nadie entra sin desaparecer primero. Pero esa red secreta se rompió y fue gracias a una señal, una palabra interceptada y una decisión que cambiaría todo. Porque cuando el enemigo se disfraza de héroe, solo el contraataque del Estado puede exponer al traidor. Y lo que estás a punto de ver no es un arresto o es una purga. Esto no sale en los noticieros, pero hoy lo vas a ver todo. Todo comenzó con una palabra. El coronel así lo identificaban en las comunicaciones de la organización, un alias común, inofensivo, demasiado común para alguien que en realidad era general de división en funciones. Los analistas de inteligencia escucharon esa palabra muchas veces antes, pero esta vez algo no cuadraba. La voz tenía acceso a detalles imposibles, fechas de despliegues, códigos internos, rutas de patrullaje, nombres en clave, eran datos clasificados reservados solo para los mandos más altos del ejército y fue ahí donde todo se quebró. Desde una oficina sin ventanas dentro de un complejo de seguridad nacional comenzó el trabajo silencioso. Mapas, fotografías, diagramas, un muro entero cubierto por hilos rojos y notas manuscritas. Durante semanas un grupo élite trabajó más de 18 horas diarias sin celulares, sin contacto con el exterior. Solo una misión, entender quién era el coronel. Lo que encontraron no fue a un coronel y fue a un general activo, condecorado, aplaudido en eventos oficiales, el mismo que hace apenas unos meses desfilaba bajo la bandera nacional en el Zócalo, Ángel Ramiro Valenzuela, el rostro perfecto del patriotismo institucional, pero detrás de esa sonrisa de revista se escondía el operador más sofisticado del crimen organizado dentro del ejército mexicano. La primera anomalía fue su rastro financiero. Transferencias pequeñas pero constantes hacia cuentas en Panamá, Luxemburgo y las Islas Caimán. Todas desde empresas mexicanas con nombres genéricos, consultoría, Caimán Plateado, Inversiones del Pacífico y Atlántico. Todas con sede en domicilios que no existían, todas firmadas por terceros que al ser localizados respondieron con la misma frase: nunca he oído ese nombre. Y luego vino el patrón. Cada vez que él era asignado a una zona, las operaciones contra la organización fallaban misteriosamente. Decomisos cancelados, laboratorios vacíos minutos antes de las redadas, convoys blindados desapareciendo del radar en rutas no vigiladas. En la superficie todo parecía normal, pero abajo el suelo estaba minado. Una estructura paralela infiltrada hasta la médula del aparato de las fuerzas y al centro de todo la besucona. Llamado así por un gesto personal casi ridículo que usaba para sellar pactos con sus cómplices, un beso en la mejilla y una frase: estamos en familia, pero la familia a la que servía no era la del uniforme. Y lo que descubrieron después
en su historial de vuelos puso en alerta al país entero. El vuelo salió sin registro oficial, sin plan de vuelo, sin radar civil, sin tripulación identificada, pero los satélites de las fuerzas lo captaron. Una aeronave ligera sin logos despegó de una base en Michoacán con rumbo a Colima. Lo que ocurrió esa noche fue el punto de quiebre. En un rancho oculto entre montañas, cubierto por la niebla y rodeado de encinos, la besucona descendió con su maletín de piel negra. Lo esperaba un grupo reducido, 3 camionetas sin placas, 2 hombres con radios codificados y al centro el único rostro que los servicios de inteligencia llevaban años sin ver en persona. Nemesio Oseguera Cervantes, el líder. La reunión fue breve, sin palabras innecesarias, un apretón de manos, un plano desplegado sobre la mesa de madera y frases disfrazadas de terminología oficial. Ejercicio nocturno, zona 3. Inspección de equipo al amanecer. Maniobra de despliegue en ruta Sierra Pacífico traducido al lenguaje real. Un operativo falso del ejército diseñado para desviar fuerzas de seguridad y abrir una ventana de tránsito para más de 2 toneladas de sustancias controladas. Pero esa noche alguien más escuchaba. Desde un dron táctico a 20 kilómetros de distancia, el equipo de Harfuch grababa todo. La voz del general, los códigos, las coordenadas. El error fue fatal. Al regresar, la besucona activó un protocolo de emergencia, cambió de vehículo, se alojó en una casa distinta y desconectó todos sus dispositivos, pero era tarde, la orden ya había salido desde la capital. Activó código rojo, perfil A1. No perdemos el objetivo, Harfuch. En las siguientes 48 horas, un grupo especial lo siguió paso a paso, desde una reunión en la Sedena hasta un restaurante en Polanco, donde cenó con un exgobernador. El general ya lo sospechaba y comenzó a moverse. Cambió de tarjetas, canceló cuentas, intentó borrar registros y sobre todo ordenó algo que cambiaría todo: el plan contra un fiscal estatal, uno que había preguntado demasiado. Ese fue el punto sin retorno. Los audios eran claros: háganlo parecer un asalto. Saben qué ruta usa, saben dónde estudian sus hijos. En ese instante, el equipo de operaciones especiales se activó. Ya no era una investigación, era una carrera contra el tiempo. Porque si un general con acceso total podía ordenar un evento así, ¿qué más estaba dispuesto a hacer para no caer? Y la siguiente escena no fue en la calle, fue en la oficina. La llamada que hizo a las 3:42 de la madrugada reveló lo impensable, y lo que dijo en ese mensaje heló la sangre de todos. Afuera la mansión brillaba como postal de revista. Adentro alguien lloraba en silencio. María Luisa del Río, esposa del general, exmaestra de primaria, apenas entendía lo que estaba ocurriendo. Toda su vida declaró ingresos por menos de 8,000 pesos mensuales. Nunca tuvo tarjeta de crédito, nunca salió del país y sin embargo era propietaria de una mansión valuada en más de 15 millones de dólares. Con mármol italiano, cuadros originales de Diego Rivera, una cava de 3,000 botellas y un garaje digno de Dubái. Nadie le preguntó, nadie le explicó, solo firmó lo que su esposo le ponía enfrente. Creyó que era amor. Era lavado. Su mirada quedó congelada en una fotografía, la de su boda colgada en un muro de ónix, mientras un agente revisaba los certificados falsos de una empresa offshore a su nombre. En otro extremo del país, un fiscal estatal dormía con una protección junto a la cuna de su hijo, o había recibido una amenaza velada días antes, pero no imaginaba que el plan ya estaba en marcha. Sus escoltas le ocultaron la verdad. Temían que entrara en pánico. Lo supo por el radio de un agente. La besucona ya tiene sus horarios. No hubo tiempo para emociones. Su esposa solo alcanzó a tomar una mochila con pañales y salir. Ese mismo día, Harfuch activó el protocolo más alto de protección a funcionarios. No por miedo, por lógica. Cuando el enemigo viste uniforme, ningún escritorio está a salvo. Mientras tanto, en los cuarteles de 5 estados distintos, soldados jóvenes comenzaban a ser interrogados. Algunos lloraron, otros negaron. Uno solo dijo la verdad. Nos dijeron que eran órdenes superiores. Nunca pensamos que estábamos protegiendo a la organización. Ese fue por el momento más difícil para el equipo de Harf, porque no todos eran corruptos, algunos solo obedecieron, sin saber que el jefe al que seguían no era parte del Estado, era su cáncer. Y mientras todo eso ocurría, en una sala sin ventanas, el general
seguía firmando documentos. Pensaba que aún tenía control, pero una imagen ya circulaba entre altos mandos. Fue una fotografía aérea tomada desde un dron donde se le veía dándole la mano al líder. Era un mapa, pero no de carreteras. Era una red, puntos rojos, líneas azules, notas cifradas en los márgenes. Cada trazo representaba una decisión corrupta, un silencio comprado, una traición institucionales. En el centro, un solo nombre: Ángel Ramiro Valenzuela, alias La Besucona. Desde su escritorio en la Sedena, movía piezas como si fuera un tablero de guerra. Pero la guerra no era contra el crimen organizado, era contra el Estado que juró defender. El organigrama reconstruido por inteligencia reveló una estructura paralela. Más de 200 miembros infiltrados clasificados por rango y función. Soldados rasos filtraban patrullajes y rutas, cabos y sargentos. Saboteaban operativos antes de que comenzaran. Oficiales alteraban reportes, desviaban armamento y reprogramaban despliegues. La corrupción no era aleatoria, era sistémica. Cada base controlada funcionaba como una zona de tránsito seguro para la organización. Sustancias, objetos, personas pasaban frente a las cámaras sin ser vistas. En Michoacán se detectó que una pista de aterrizaje restringida era usada para vuelos nocturnos con cargamentos. En Bucerías, un complejo de departamentos de lujo servía para rentas ficticias, triangulación de capital y protección a operadores. Y en Puerto Vallarta, una marina privada recibía embarcaciones de la organización sin una sola inspección. Todos los inmuebles estaban a nombre de prestanombres, empresas fachada, tíos lejanos, amigos del colegio, y detrás una mente, La Besucona, quien usó doctrina oficial para construir el escudo perfecto del crimen organizado. Pero lo más perturbador fue descubrir el nivel de comunicación con el líder. Cada 3 meses en promedio se reunían en puntos distintos, ranchos aislados, playas privadas, casas de seguridad. Nunca repetían la ocasión y su lenguaje era un código elevado al extremo. Ejercicios nocturnos, redadas falsas, inspección de equipo, decomisos controlados, maniobra táctica, movimientos de mercancía. Gracias a eso, la organización se adelantaba a cada operativo. Evitaban cateos, desmontaban laboratorios en minutos, redirigían cargamentos en tiempo real. Era como tener el mapa del enemigo antes de cada batalla, solo que el enemigo era el propio general. Y lo más alarmante no era lo que hicieron, era lo que estaban por hacer. Todo cambió por una escucha, una llamada breve, 13 segundos, pero suficientes para encender todas las alarmas. El general en clave cifrada no daba una orden cualquiera. Estaba planeando un incidente, no contra personas relacionadas al crimen organizado y no contra enemigos del Estado, contra un fiscal, un hombre que investigaba vínculos entre mandos y la organización, un fiscal que había tocado nombres prohibidos, que había cruzado una línea invisible. La llamada fue brutal. Ya tengo los horarios del sujeto, la ruta escolar y los relevos de escolta. Va a aparecer un asalto, silencio y luego la frase que rompió todo: hagan que parezca callejero pero que no quede vivo. La orden estaba dada y por primera vez los operadores de HARF escucharon algo que los hizo levantarse del escritorio. Uno de ellos tiró los audífonos, otro se quedó mirando el vacío. No era solo traición, era conspiración, era intento de dañar gravemente desde las entrañas del ejército mexicano. En menos de una hora el equipo de élite fue activado, los hijos del fiscal fueron extraídos, la ruta era habitual anulada, el domicilio sellado y la operación contra La Besucona se precipitó porque ya no era una investigación, era una carrera para evitar un evento crítico, y Hartwig lo dijo claro: no vamos a esperar a que dañen a otro, hoy lo vamos por él. Mientras tanto, el general se movía con calma, demasiada calma, como quien cree que tiene el control de todo, como quien sabe que nunca ha sido tocado. Esa noche revisó estados de cuenta, eliminó registros y encendió el triturador de papel. No sabía que lo estaban viendo ni que desde una sala de operaciones en Ciudad de México, Hartwig ya había trazado el plan completo, las coordenadas de la mansión, los puntos de entrada, los sensores ocultos, las cámaras térmicas, todo.
Solo faltaba la orden. Y a las 4:50 de la mañana, con un solo mensaje de voz, Harf selló el destino del general. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Activen operativos sin margen de error. Lo que ocurrió después no fue una redada, fue una cirugía, y lo que encontraron al ingresar al sótano dejó a todos en silencio. La madrugada estaba quieta, las calles de Zapopan dormían entre sombras largas y faroles apagados. Pero en un centro de operaciones en Ciudad de México, Omar García Harfuch estaba de pie frente a una pantalla gigante. Las cámaras térmicas ya mostraban movimientos. Un equipo táctico se aproximaba a la mansión desde 4 flancos, francotiradores en techos, explosivistas listos, drones silenciados en el aire. Harf no pestañeaba, su voz firme, su frase letal: que no tenga tiempo de tocar su celular. Si parpadea, lo quiero en el suelo. A las 4:53 se rompió el silencio. La puerta blindada fue neutralizada con cargas direccionadas. Un enjambre de sombras entró a la mansión 3 minutos. Eso fue todo. Los sensores fueron desactivados, las cámaras cegadas, los sistemas de alarma inutilizados. En el despacho, el general estaba arrodillado frente a una trituradora encendida. Intentaba destruir documentos. Uno de los agentes lo redujo con una llave limpia. Ni un disparo ni una palabra. El traidor del uniforme había caído y Harfuch lo supo en tiempo real. Un mensaje por radio. Objetivo asegurado. Área controlada. Él solo respondió: procedan al sótano. Lo que hallaron ahí no estaba en ningún manual. Una bodega de vinos falsa refrigerada a -3 grados centígrados y adentro paquetes sellados, fajos de billetes, dólares, euros, pesos, todo etiquetado, todo clasificado. De cada bolsa llevaba un código, una fecha, una operación. Era un archivo de actividad criminal congelado. El conteo final estremeció incluso a los peritos. 2.2 millones 25.000 de pesos, 400.000 euros. Una cifra helada, fría como la lealtad que el general le vendió al crimen organizado. Fría como la sangre de los agentes traicionados, fría como la rabia que se contenía en ese cuarto bajo tierra. Harf volvió a hablar: aquí no hay lugar para traidores. Hoy la ley cruzó la puerta primero. La mansión fue asegurada, los bienes congelados, las cuentas bloqueadas, pero no era el final, porque lo que había dentro de esos documentos destruidos a medias contenía nombres, rangos y órdenes que jamás debieron existir. El operativo fue quirúrgico, pero la herida que dejó fue profunda. En menos de 24 horas el ejército activó una revisión interna sin precedentes. 6 mandos fueron relevados, 12 bases reubicadas, 138 elementos quedaron bajo investigación directa, no por lealtad al crimen organizado, sino por silencio, porque lo que más duele no es el que traiciona, es el que sabía y no dijo nada. En medios oficiales se habló de una red desarticulada, pero dentro de los cuarteles la palabra era otra vergüenza. Soldados jóvenes rompieron en llanto al ver a su excomandante esposado en televisión. No sabíamos, repetían, no sabíamos. En redes las imágenes del congelador recorrieron el país. Billetes helados, maletas llenas de euros, listas de operaciones protegidas. Cada foto era una bofetada a la confianza pública. ¿Cómo confiar en un sistema donde un general trabaja para una organización? ¿Cómo distinguir entre autoridad y enemigo? Los comentarios eran demoledores y pensar que le rendíamos honores. Ese dinero era sangre de policías caídos. Si uno cayó, ¿cuántos más hay allá arriba? Y mientras tanto en Jalisco las consecuencias también comenzaron. La organización perdió uno de sus escudos más valiosos y reaccionó con conflicto. En menos de una semana se reportaron 15 eventos críticos en puntos clave, mensajes clavados en cuerpos y amenazas contra fiscales, movimientos desesperados, porque sin la besucona los pasillos seguros se cerraron y la impunidad comenzó a desmoronarse. Harfuch lo anticipó: cuando tocas la cabeza de una red, la serpiente muerde, pero no vamos a retroceder, no vamos a ceder ni un metro más. Desde la Secretaría de Seguridad se emitió
una nueva política de vigilancia interna, auditoría sorpresiva, cruzamiento de inteligencia civil y de las fuerzas y, lo más importante, un sistema de alertas que impida que otro Valenzuela nazca dentro del uniforme, porque lo grave de este caso no fue la traición, fue lo fácil que pasó desapercibida durante más de 10 años y los documentos encontrados aún no han revelado todo lo que esconden. La noticia se filtró a cuentagotas, un breve comunicado, sin detalles, sin nombres, como si intentaran minimizar el escándalo más brutal del ejército en los últimos 20 años. Pero el silencio institucional no pudo detener la ola. En redes el caso explotó. La gente no pidió justicia, pidió limpieza, miles de mensajes se repitieron como un eco insoportable. ¿Cuántos más hay como él? El enemigo ya no viene de fuera, que caigan todos. Editoriales y comentaristas evitaron profundizar. Muchos callaron, otros desviaron el foco, porque cuando un general pacta con el crimen organizado, lo que se rompe no es una ley, es el alma de una nación. En los pasillos del Congreso, algunos lo llamaron una excepción, pero los documentos encontrados cuentan otra historia. Nombres, firmas, códigos de vuelo, fotografías que aún no se hacen públicas. Esto no fue una traición aislada, fue una red y su centro ya cayó. La mansión de Zapopan será subastada, el dinero congelado será destinado a programas de seguridad y apoyo a familias de agentes caídos. Pero nada de eso devuelve la confianza perdida, porque el crimen organizado ya no dispara solo desde las calles, también firma documentos desde escritorios oficiales. Y si esta historia salió a la luz, fue porque alguien se negó a mirar hacia otro lado. Omar García Harfuch, comandante estratega y la figura que enfrentó al monstruo sin parpadear. Desde su sala de crisis lo dijo con la voz que define su legado. Lo que encontramos no es solo corrupción, es una estructura de traición institucional y vamos a desmantelarla pieza por pieza. Hoy el general Ángel Ramiro Valenzuela, alias La Besucona, espera juicio en una prisión de máxima seguridad, pero el juicio más duro ya lo recibió. El de un país cansado de traiciones, de silencios, de impunidad disfrazada, de patriotismo. Y ahora la pregunta que queda en el aire es una sola. ¿Cuántos más visten uniforme le responden al crimen?